Hola, bienvenidos al curso de Sistemas de Agua Potable de la Facultad Nacional de Ingeniería Civil. Estamos ya en el tema, en el subtema en realidad 3.2, la determinación de la dotación en los sistemas de agua potable. Este es un curso de la Facultad Nacional de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Oruro. Les habla Orlando Rojas Rodríguez, docente titular de la asignatura. Respecto a la dotación, vamos a ver algunas disposiciones de la norma boliviana 689. Las disposiciones vamos a verlas en un recuadrito como este de fondo amarillo. Primera disposición: la dotación media diaria de agua potable en una localidad es igual al volumen promedio anual consumido dividido entre la población abastecida. Bien, veamos este ejemplo. Si tenemos 155.611 consumidores que han consumido un promedio anual de 23.777.000 litros, promedio de realidad diario. Entonces dividimos este volumen entre esta población y nos da como resultado 152,8 litros por habitante para cada día. Este resultado no es tan simple de obtenerlo, tiene que basarse en datos de registros, o sea, la entidad encargada del servicio tiene que realizar registros de caudales aportados al sistema y caudales consumidos en el sistema. Y si no es capaz de realizar esos estudios, entonces tiene que pedir a la empresa consultora que está haciendo el diseño del sistema que haga estos estudios. Bien, haciendo los estudios vamos a obtener los siguientes datos históricos, por ejemplo, para el cálculo de la dotación. Primero vamos a observar de que la entidad encargada del servicio ha dividido toda el área urbana en zonas. Por ejemplo, para esta localidad tenemos la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la zona 1 se tiene una cantidad de habitantes de 23.745. En las zonas 2, 3, 4 esta cantidad, 5, 6, 7 esta otra, y en total en la localidad tenemos 203.002 habitantes estimados por la entidad encargada del servicio. La cantidad de habitantes que no tienen servicio, 3.250 en las zonas 2, 3 y 4, 44.141 en las zonas 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque no se ha extendido todavía la red y hay mucha gente sin agua. Total de 47.391 que no tienen servicio. Bien, población con servicio. Acá está en esta columna la población que efectivamente tiene servicio y que además esta cantidad de gente ha consumido estos volúmenes de agua. En la zona 1 han consumido 4.714 metros cúbicos, en la zona 2, 3 y 4 este volumen, en las zonas 5, 6, 7 este volumen, y en total 23.777 metros cúbicos en toda la ciudad. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Dividimos este volumen entre esta cantidad de usuarios, igual 198,5. Este volumen entre esta cantidad, 178,5, 127,4 y el promedio de toda la ciudad, 159,8. Podemos observar entonces que la dotación no es la misma de acuerdo a las zonas. Decidimos redondear esta dotación a 200. Eso significa incrementar 1,5 litros habitante día
En las zonas 2, 3 y 4 redondeamos a 180, o sea, incrementamos 1,5. En las zonas 5, 6 y 7 redondeamos a 130, incrementando 2,6 litros habitante día. Con estas dotaciones redondeadas recalculamos los volúmenes totales que se van a consumir, haciendo un total de 30.427 metros cúbicos, pero ahora este volumen total dividimos entre la población total y como resultado obtenemos 149,9 litros habitante día, que lo podemos redondear a 150. Respecto a la tasa de incremento de la dotación, tomamos como base la fórmula establecida en la norma boliviana para el cálculo de la dotación futura, que es esta, y de esta fórmula despejamos D minúscula y obtenemos esta fórmula, que la vamos a aplicar en esta tabla. Los registros de consumo que hemos encontrado en la entidad son: en 1993 se consumió un volumen promedio de 16.782 metros cúbicos con 124.784 habitantes, haciendo una dotación promedio de 134. En 1998 este volumen para esta cantidad de habitantes nos dio 137 litros habitante día. En 2008 este volumen con esta cantidad de habitantes o usuarios nos permitió calcular una dotación media de 143 y finalmente en 2013 esta otra dotación. Ahora, entre la dotación de 134 de 1993 y la dotación de 1998 igual a 137, ¿qué incremento ha existido? Eso calculamos con esta fórmula. 137 sustituimos acá en el numerador, 134 en el denominador y elevamos a 1 entre el tiempo. El tiempo son 5 años, 1 entre 5 y el resultado es 0.0042. Entre 137 y 143 son 10 años. Entonces 143 se reemplaza en el numerador, 137 en el denominador, elevado a 1 sobre 10. El resultado es 0,0044 y finalmente 0,049. Se puede hallar un promedio de estos tres valores, pero al final vamos a hallar que la tendencia es, o nos permite redondear, mejor dicho, redondear en 0.005. Bien, esto es el incremento de la dotación. El registro de consumos tiene que permitir, porque también saber qué promedios se han consumido por horas, y si no es por cada hora, por lo menos por módulos horarios, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, etc. Bien, veamos. De 0 a 2 tenemos un consumo promedio de 60, 2 a 4, 45, 4 a 6, 40, etc. De 10 a 12, 260. Hallamos el promedio, es igual a 150. Es obvio darnos cuenta de que en el periodo o módulo horario de 4 a 6, la mayor cantidad de gente está durmiendo. Y en ese periodo el consumo es mínimo. Pero no ocurre lo mismo en el día. Por ejemplo, de 10 a 12, toda la gente está despierta, realizando un montón de actividades y entonces el consumo es máximo. Ahora bien, con estos consumos promedio por módulos horarios, podemos calcular la variación de los coeficientes K2. Dividimos 60 entre el promedio total igual 0,40. 40 entre 150, 0,27. 260 entre 150, 1,73. Entonces, para esta localidad estamos viendo que los coeficientes K2 están variando desde 0,27 mínimo
hasta 1,73 máximo. Además, con estos consumos promedio por módulos, podemos graficar la curva de consumos horarios o por módulos horarios, que viene a ser esta. Ahora, los redactores de la norma dicen que si no se tiene esta curva de consumos, que se puede adoptar la curva de una población con características similares. Sin embargo, yo he revisado que ninguna población de Bolivia ha elaborado sus curvas de consumo, ninguna. Entonces no podemos adoptar una curva de una población con características similares. Esto hay que realizar. Y si la entidad encargada del servicio no tiene capacidad para realizar, entonces tiene que exigir que la empresa consultora que está haciendo el rediseño realice. De alguna manera tienen que aparecer estos coeficientes caso 2, que varían desde un valor mínimo menor a 1 hasta un valor máximo que puede ser mayor a 2 también, no hay problema. Con los registros de consumos vamos a hallar los promedios de cada día, y con los promedios de cada día el promedio de cada mes. De enero, por ejemplo, 170, febrero 170, julio 80, en noviembre tendríamos el máximo 250, promedio anual 150. Ahora pues, vamos a calcular los coeficientes caso 1. Dividimos 170 entre 150 igual 1,3. 80 entre 150 igual 0,53. 250 entre 150 igual 1,67. Estos coeficientes caso 1 son coeficientes de consumos mensuales. No son los máximos, no son coeficientes horarios. No, son mensuales. ¿No? Pero ¿qué dicen los redactores de la norma? A este valor 1,67 para este caso le llaman el coeficiente caso 1 máximo diario. No es diario, este coeficiente corresponde al mes de noviembre. Si fueran diarios, tendríamos pues 365 casos 1. Eso ya es exagerado. Basta con 12 casos 1, ¿no? Y aquí tenemos los 12 casos 1. Tomen nota. Caso 1 para este caso está variando desde 0,53 menor a 1 hasta 1,67 en noviembre. Tomen nota. Y con estos consumos promedios podemos graficar la curva de consumos promedio mensuales. No es una curva de consumos diarios, no, consumos mensuales. Otra disposición de la norma dice: para el caso de sistemas nuevos de agua potable con conexiones domiciliarias, la dotación media diaria podrá ser obtenida según lo especificado en la tabla 2.3. Esta es la tabla 2.3. Acá esta tabla está dividida por dos indicadores. Un indicador hasta 5.000 habitantes, el otro rango de 5.001 hasta más de 100.000. Hay muchos proyectistas que no quieren razonar y dicen: por norma, de acuerdo a la tabla 2.3, si tengo una población ubicada en el altiplano con 3.200 habitantes, entonces tengo que adoptar de 50 a 80, ya voy a adoptar 70. Pero ¿qué dice este indicador acá? Dice que se tiene que justificar a través de un estudio social. Y en esto otro dice que se tiene que justificar a través de un estudio socioeconómico. Pero los mismos redactores de la norma han aclarado con esta otra disposición que establece las dotaciones indicadas. Estas
son referenciales solamente. O sea, no podemos entrar a la tabla y decir, por norma voy a adoptar de 50 a 80, o si es una población más de 100.000 habitantes, voy a adoptar, digamos, 180. Acá, de acuerdo a este cuadrito. No, son dotaciones referenciales y deben ajustarse sobre la base de estudios de demanda de agua y la capacidad de las fuentes de abastecimiento. Si en una localidad el estudio hidrológico nos dice que la capacidad de las fuentes nos asegura proveer 90 litros de agua para cada habitante, y de acuerdo a esta tabla deberíamos elegir, digamos, 180. No podemos decir, pues, por norma voy a adoptar 180. No, el estudio hidrológico nos dice que podemos distribuir 90. Bien, ahí tenemos una fuerte disyuntiva. O nos basamos en lo que dice la tabla 2.3 o utilizamos nuestro criterio y decimos, si las fuentes de abastecimiento solo proveen 90, entonces, ¿con qué dato voy a diseñar el sistema? Con 90, pues. Con 90. Con una dotación de 90. A no ser que las autoridades estén dispuestas a financiar investigaciones hidrológicas que nos permitan, por ejemplo, perforar pozos, y si podemos hallar acuíferos subterráneos que nos van a incrementar ese volumen, esa dotación, entonces podríamos tomar en cuenta esa posibilidad. Pero normalmente las autoridades no toman muy en cuenta estos proyectos. Prefieren gastar en canchitas con pasto sintético y otras cosas. Otro criterio de la norma, o los proyectistas de la norma, dice que para sistemas nuevos de agua potable en zonas rurales, como caso excepcional donde la disponibilidad de agua llegue a cubrir la demanda de la población, se debe calcular la dotación en base al caudal mínimo de la fuente. Este criterio no lo comparto. En caso de establecer una dotación menor de 30 litros habitante día, no se deben considerar conexiones domiciliarias, solamente piletas públicas, más o menos. Otra disposición: para el caso de ampliación, incorporación o cambio de los componentes de un sistema existente, la dotación media diaria debe ser obtenida en base al análisis y resultados de los datos de producción y consumo del sistema. Eso es lo que acabo de decir. El estudio hidrológico nos va a decir cuánto de agua disponemos, y el estudio socioeconómico nos va a decir cuánto de agua va a demandar la población. Entonces, entre la demanda y la oferta de agua tiene que haber un balance hídrico. A eso se refiere esta disposición. Bueno, son disposiciones. Ahora vamos a hablar de la situación real. Existen pequeñas poblaciones con abundante cantidad de agua. Ahí no tienen problema. Pero existen muchísimas otras poblaciones donde no existe mucha cantidad de agua. En poblaciones con escasa disponibilidad de agua, la dotación puede ser muy variable, además en función del clima y de las precipitaciones precipitaciones pluviales. Vamos a tomar el caso de una población idealizada por mi persona. A esta localidad le he puesto el nombre de Zumitao, una mezcla de quechua con inglés. Zumitao
surge de mi experiencia. Vamos a ver el pueblito. Bien, aquí tenemos una quebrada por donde fluye agua superficial en época de lluvias. En época de estiaje no hay. Se ha decidido hacer una galería filtrante para captar el agua subsuperficial. El agua que capte la galería filtrante se va a almacenar en este tanque de almacenamiento y se va a transportar por bombeo hasta este otro tanque, de donde se va a distribuir al pueblito. Bien, para saber cuánto o qué caudal vamos a captar en la galería, tenemos que hacer estudio hidrológico de esta fuente para determinar, por ejemplo, qué caudales captaría la galería en enero, febrero, marzo, abril, etc. Y tenemos ahora estos promedios. En enero podría captar 0,97, en febrero 1,05, marzo 1,02, en julio 0,25, en diciembre 0,87, y si obtenemos el promedio anual sería 0,7. ¿Qué dicen los redactores de la norma? Dicen que el caudal de diseño será el mínimo de la fuente. O sea, tendríamos que diseñar este sistemita con un caudal mínimo de 0,25. ¿Cómo vamos a diseñar con 0,25 si el resto de los meses del año tenemos mayor agua para disponer? Bueno, pero ahora con estos datos podemos calcular la dotación máxima para febrero y la mínima para julio. Aquí tenemos 1,05 multiplicamos por 86.400 segundos y nos da un volumen de 90.720. Si la cantidad de habitantes es 920, dividimos este valor entre este y tenemos como resultado 98,61 litros habitante día. Para julio, 0,25 por 86.400 segundos, 21.600 litros. Entre 920 igual 23,48 litros habitante día. Ahora, es absurdo tomar la decisión de diseñar con 0,25. ¿Cómo pues? Estaríamos limitando a la población de tener más agua. Tenemos que ser capaces de diseñar con caudal variable, desde 1,05 hasta 0,25. Y eso, ahora los paquetes y además la planilla Excel nos permite realizar cálculos para distribuir agua con caudal variable. Respecto a la dotación futura, la norma boliviana sugiere utilizar esta fórmula para calcular la dotación futura precisamente. Pero esta fórmula sugiero aplicar en poblaciones mayores no solo a 10.000, sino poblaciones mayores a 50.000 habitantes. Los redactores de la norma dicen que la tasa de incremento de la dotación puede variar de 0,5 a 2%. No comparto ese criterio. ¿Por qué? Porque no existen fuentes suficientes que nos permitan incrementar 2%, por ejemplo, la dotación. Por un lado. Por otro lado, la población es muy tacaña. No quieren gastar en agua. Prefieren comprar una botella de cerveza, pero no quieren pagar el costo de un metro cúbico de agua, por ejemplo. Entonces, como son muy tacaños, se autolimitan, ellos mismos van regulando la cantidad de agua que van consumiendo. Consumo. La versión vigente de la norma boliviana corresponde al 2005. En esa versión todavía no se alcanzó a entender la magnitud de
los paquetes de simulación y no se entendió en qué consistía la simulación. Entonces, por entonces solamente se acostumbraba a adoptar caudales de diseño, y la norma 689 estableció que había que calcular 3 caudales de diseño: el caudal medio, multiplicando la población por la dotación entre 86.400 segundos que tiene un día. Luego el caudal máximo diario, decía, multipliquen K1 por consumo medio y obtiene el consumo máximo diario. Ya les dije que diario, si tendríamos que calcular el máximo diario, tendríamos que buscar en qué día del año se produce ese máximo. O sea, tendríamos que investigar 365 días y en realidad hay que obtener eso. Bueno, pero según los redactores de la norma, el coeficiente K1 varía de 1.20 a 1.50. Pero ¿a qué K1 se refieren? Se refieren pues al máximo diario en el lenguaje de ellos. Máximo diario. No están indicando que la variación efectiva de K1 es de 1.20 a 1.50 para todos los meses. No. Solamente se refiere a la variación en el mes de mayor consumo, nada más. También dispusieron de que se calcule el caudal máximo horario multiplicando un K2 por el máximo diario. Y habían escrito de que K2 varía de 1.5 a 2.20. Bueno, hay que aclarar también que están indicando que el máximo horario varía 1.5 a 2.20. Por ejemplo, puede ser 1.6 en el altiplano, puede ser 1.8 en los valles y 2.20 en el llano, en la zona tropical. Bueno, entonces estos 3 caudales son simplemente caudales de diseño de acuerdo al criterio de la norma boliviana, pero no son caudales de simulación. Posteriormente, ya con los paquetes, ahora podemos hablar de los caudales de simulación. Pero en base a este criterio, los criterios de diseño, se estableció de que la proyección de consumo se realice de la siguiente manera: adoptar un K1, un K2 y calcular el consumo medio, multiplicando la proyección de la población por la proyección de la dotación, nos da consumos promedio anuales. Estos consumos promedio anuales multiplicados por K1 nos dan los máximos diarios, que en realidad son máximos mensuales. ¿Ya? Multiplicados esto por K2 nos darían los máximos horarios. Bueno, no aclararon y no se aclara en la norma con cuál de estos máximos diarios o cuál de estos máximos horarios vamos a diseñar los componentes del sistema de agua potable. Muchos creen que se tiene que adoptar este último valor del máximo diario para diseñar las obras de toma, las aducciones, los tanques, y este último para diseñar la red. O sea, estarían diseñando para que todo el sistema funcione muy lindo, muy bonito, el último año, el 2045. No, la misma norma dice que tenemos que diseñar por etapas. Cuando los sistemas son grandes, con poblaciones mayores a 100.000 habitantes, debemos diseñar por etapas para que se vayan realizando las obras cada cierto tiempo. Entonces, por etapas, por ejemplo, hasta el año 2030 sería este caudal, hasta el 2040 este otro, y así sucesivamente vamos incrementando los caudales para ir incrementando también la capacidad del sistema. Bien, desde 2005, un poco más antes, ahora ya se habla del diseño por simulación.
Entonces, para simulación vamos a calcular los caudales de simulación precisamente. El caudal medio se obtiene con la misma fórmula. Población por dotación entre el tiempo. Pero ahora hay que aclarar acá. El tiempo no es el que corresponde a un día, o sea, el tiempo es el tiempo efectivo de distribución de agua potable. Si decidimos distribuir 10 horas por día, entonces eso significa 36.000 segundos. Y el tiempo acá va a ser 36.000 segundos. Luego calculamos los caudales mínimos y máximos mensuales. Los coeficientes K1 mínimo y máximo los multiplicamos por el consumo medio anual. Y pasamos al cálculo del caudal mínimo y máximo horario. Los coeficientes K2 mínimo y máximo por módulos horarios los multiplicamos por el caudal mínimo mensual y máximo mensual. Para eso necesitamos los 12 coeficientes K1 y 24 coeficientes K2 o por lo menos 12 coeficientes K2. Entonces aquí tenemos 12 coeficientes K1 y para módulos de 2 horas 12 coeficientes K2. Y con esos valores, teniendo el caudal promedio de cada año, multiplicamos por el cociente K1 de enero, K1 de marzo, de julio, etcétera, etcétera, y obtenemos toda la gama, toda la variación de caudales promedio mensuales. Tal que si nos piden, por ejemplo, simular el sistema para el mes de julio del año 2030, el caudal con el que vamos a simular el funcionamiento del sistema es 254. Si nos piden para el mismo año, pero simular en noviembre, el caudal ya no va a ser 254, es 802. Bueno, entonces acá tenemos una gran cantidad de caudales con los que podemos alimentar al paquete y decirle que calcule. Bien, pero ahora vamos a necesitar promedios para hacer un balance hídrico de todo el sistema. El promedio lo obtenemos desde el año 1, 389, hasta el año 25 para los caudales promedio anuales. Y como resultado tenemos 523. Para los mínimos mensuales, 277, máximos mensuales, 873. Con el mínimo mensual y el máximo mensual podemos calcular el mínimo horario y el máximo horario, multiplicando por el K2 mínimo, el K2 máximo. Entonces ahora tenemos los caudales mínimos de cada año, tal que si el año 2030 nos piden que hagamos una simulación para las 4 de la mañana, por ejemplo, el caudal que vamos a darle al paquete a esa hora es 69. Y si nos piden que hagamos la simulación en noviembre, ha de ser 1387. Así de simple. En cambio, con la tabla que antiguamente se calculaba, no había posibilidad de calcular el mínimo y el máximo horario, por ejemplo. Acá vemos ya mínimos y máximos. Teniendo ya estos caudales calculados para toda la ciudad, ahora vamos a asignar caudales.
Para eso necesitamos tomar en cuenta las densidades de población por zonas. Y vamos a basarnos en la zonificación realizada por la empresa encargada del servicio. Normalmente se divide la ciudad en zonas de presión. Una zona de presión cubre un área donde la presión mínima tiene que ser mayor a 10 y la presión máxima menor a 60. En una zona de presión pueden existir una, dos o más redes de distribución. Los proyectistas deben realizar las siguientes tareas. Tienen que revisar las zonas de presión existentes, tienen que revisar el plan de ordenamiento urbano o plan de urbanismo y las tendencias de crecimiento. En las tendencias de crecimiento se establecen hacia dónde la ciudad va a crecer, cuánto va a crecer. Se analiza el crecimiento de la población y luego hay que proponer ampliar la red de esta manera. Bien, la zonificación actual, por ejemplo, nos da 7 zonas. En base al plano de urbanismo o plano de crecimiento urbano hay que ampliar y tenemos ahora 8 zonas. Luego podemos agrupar zonas, acá 1, 2 y 4 nos van a formar un sistema. Sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4. Y vamos ahora a distribuir el caudal promedio anual que hemos calculado para toda la ciudad. Vamos a repartir a cada sistema en función de la cantidad de habitantes. El sistema 1 de 389 promedio anual le corresponde 54. Hallamos la sumatoria de estos valores y el promedio nos da 74. El sistema 2 tendríamos estos promedios anuales sumados y que nos permiten calcular el promedio de 25 años. Sistema 3, su promedio para 25 años 151 y para el sistema 4 promedio 69. Y es el promedio de toda la ciudad para 25 años. Con estos promedios vamos a hacer el balance hídrico para luego ir diseñando los componentes del sistema de agua potable por partes. Bien, eso es todo, jóvenes, en cuanto a este tema, y les agradezco la atención.